Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y tal como les había anunciado, vamos con la presentación del doctor Arnulfo Mateos. El doctor es jurista mexicano con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Universidad de Heidelberg. El tema que abordará el profesor Arnulfo Mateos eh, parte de una pregunta y es cómo aproximarnos al contenido esencial de los derechos fundamentales, de ese elemento del que Yo uso venimos internet. tratando en estos días y que es seguramente uno de los tópicos más esperados porque genera muchísimas inquietudes, porque nos interesa conocer quizás desde la visión alemana del desarrollo del Tribunal Federal Alemán, cuál ha sido la aproximación que han tenido hacia los derechos fundamentales y desde luego el profesor Arnulfo Mateos, una persona altamente autorizada para platicarnos de este tema. Estimado profesor, muy buenos días, bienvenido, lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, licenciado Damián Armijos Álvarez, y muchas gracias a todos por estar bueno, levantados a esta hora. Yo estoy en Alemania, por eso ahorita es un poquito más tarde para mí, pero para ustedes es muy temprano. Así que les agradezco mucho el tiempo y bueno, sobre todo su tiempo y el interés en este tema, que es, como ya comentó el licenciado, es un tema muy complejo y que en Alemania, curiosamente, es algo que uno esperaría ver siempre en las discusiones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pero curiosamente no sucede. Y eso fue una cuestión que voy a explicar y justamente lo cual quiero que todos ustedes, acabando esta sesión, comprendan que si bien en cada uno de esos países, en Latinoamérica o en España, o incluso otros países, existe esta idea de contenido esencial, en Alemania fue un papel muy, muy secundario y eso se debe justamente que existen otras herramientas que logran el mismo efecto, pero de una manera un poquito que da más maniobra al tribunal. Pero bueno, ustedes, si quieren puedo comenzar, ustedes me dicen cuándo y yo estoy dispuesto a Sí, comenzar. perfecto, doctor. Adelante, estaremos atentos. Entonces voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si la ven eh, y si no hay ningún problema, si ¿la están viendo? Déjenme ver. Sí, ahí ya la vemos, doctor. Perfecto. Aquí ya la están viendo. Sí, en pantalla completa, está muy bien. Perfecto. Bueno, me disculpo por la informalidad, pero es que aquí hace calor. Ahorita ya es el verano aquí en Alemania y la humedad es muy, muy fuerte. Y yo soy Ah, de México. comprensible. Viví en ciudades muy áridas, entonces a mí la humedad sí me pega un poco. Pero bueno, podemos comenzar. Yo creo que es una hora, ¿verdad? El tiempo que tengo. Sí, sí, doctor, una hora. Perfecto, entonces voy a hablar como 40, entre 45 y 50 minutos y ustedes me pueden preguntar cualquier cosa que les parezca o que no comprendieron o que consideren que puedo profundizar más, porque es un tema es muy amplio, pero intenté de la mejor manera explicarlo. Pero bueno, adelante, ¿cómo comenzaré? Como sabemos, el tema es cómo aproximarnos al contenido esencial de los derechos fundamentales. Yo creo que ese es, digamos, es obvio el objeto de estudio de esta sesión, y por eso, sin necesidad de explicarlo, quiero justamente decir cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar con esta presentación. El primero es que ustedes conozcan justamente cuál es la situación de este concepto en Alemania. Porque como dije antes, cada país utiliza el concepto de contenido esencial o núcleo esencial también puede ser, y muchas veces también por la influencia que tiene Alemania. También no voy a demeritar otros sistemas, o te voy a explicar por qué, porque si bien Alemania es el sistema jurídico que logró popularizar el concepto, ya podíamos ver este día en otras constituciones, incluso en Latinoamérica, como veré ahorita. Justamente, pero sin embargo, la concepción moderna que se tiene de este concepto es la alemana. Por eso, si ustedes comprenden cuál es el manejo de esta figura, de este concepto, dentro del sistema alemán, podrán también hasta en cierto grado comprender qué manejo, si el manejo que utilizan en el sistema jurídico en el que se encuentran es correcto o no, o si es cercano al alemán, o hay particularidades de las cuales ustedes también tengan que
en un momento dado notar al momento de revisar un caso o emitir una sentencia. Tan solamente toda la estructura en Alemania, todos los derechos fundamentales y todo su estudio también por parte del Tribunal Constitucional forma parte de lo que se llama la dogmática de los derechos fundamentales de tradición alemana. Y es justamente esta herramienta la cual yo emplearé para que ustedes puedan comprender y puedan también hasta cierto punto tener una mejor idea de por qué este concepto que suena tan importante al final representa simplemente una disposición de la cual el Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios no saben qué hacer. Por eso los ejes serán, primero dar una introducción de este concepto, después hablaré de la recepción histórica en el sistema jurídico alemán, cómo llegó. Más adelante, siempre, si alguien ha visto otra de mis conferencias, siempre hablo de esta parte, de la estructura de los derechos fundamentales. ¿Por qué hay que ver siempre la estructura de los derechos fundamentales? Y por qué a veces siento que me repito, pero es que justamente entendiendo esta estructura, todo lo demás, como test de proporcionalidad, ponderación, incluso contenido esencial, tienen sentido y esto es lo que permite comprender cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada concepto y tema. Después ya por fin hablaré del artículo 19, párrafo segundo de la ley fundamental, disposición que contiene dicha figura. Y de las dos teorías que surgieron, las cuales buscan explicar cómo debe ser la aplicación o cómo debería el Tribunal Constitucional, o a partir de las mismas sentencias del Constitucional, cómo debería entenderse este núcleo esencial. Y por último, unas conclusiones. Pero ahora yo creo que ya podemos comenzar. Por introducción, el primer elemento que hay que tener siempre en cuenta es que los derechos fundamentales en casi todos los sistemas constitucionales tienen un carácter de control. Pero ese carácter de control implica que vinculan a todos los órganos del Estado, poderes y órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, y todos tienen esa obligación de observarlos. Yo creo que eso ya lo han visto en otras conferencias y no tengo que hablar mucho de ello. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tenemos con los derechos es que los derechos no son ilimitados, requieren restricciones, y muchas de esas restricciones están en manos del legislador, porque ¿quién es el que emite la ley? Varios derechos requieren o tienen una reserva de ley. Por ejemplo, materia del trabajo, de propiedad, uno no puede poseer, tener propiedad de objetos ilícitos o incluso realizar actividades ilícitas, y ese elemento quien lo determina es el legislador. Sin embargo, el legislador tampoco puede simplemente al legislar vaciar los derechos, por lo cual existe una restricción para él llamada el test de proporcionalidad, en la cual establece si el legislador al configurar y restringir un derecho, tal restricción no vacía el contenido del mismo. Y un elemento muy importante, justamente por el problema de los derechos, el problema que hay detrás de ellos, o que devienen justamente de ellos, es que protegen situaciones o bienes jurídicos de una manera muy abstracta, y la cual, al igual que la sociedad, va cambiando. Entonces la interpretación del mismo derecho también puede cambiar, por lo cual el papel del operador jurídico es simplemente cómo acceder a través de la interpretación al contenido, a lo que protege la norma, quién es el portador y quién es digamos, el destinatario, que en el mayor de los casos es el Estado, si no estamos hablando de un efecto horizontal de los derechos fundamentales. Y como ya mencioné, ya lo había comentado antes, el contenido esencial no, si bien Alemania lo popularizó, podemos ver este concepto ya en Latinoamérica, tan solamente en el artículo 28 de la Constitución Argentina de 1853, perdón, ya contenía una disposición que hace referencia a la imposibilidad del legislador de vaciar a través de la ley los derechos fundamentales que están reconocidos por la Constitución. Por eso uno no puede decir que Alemania creó el concepto, y eso lo veremos ahora, bueno, ahorita en la parte histórica, pero justamente para que todos tengan una idea, ¿a qué me refiero a contenido esencial? ¿Qué es eso? Porque uno podría entender que, bueno, todos los derechos es una figura abstracta, la cual, digamos, cualquier afectación en un momento implicaría una violación, una lesión a la Constitución, pero no es así, porque el contenido esencial se refiere a que existe un ámbito amplio y del cual dentro de ese ámbito amplio que protege el derecho hay un contenido, en ese círculo amarillo es el contenido esencial, por lo cual toda intervención estatal es inconstitucional
cuando interviene o afecta dicho contenido esencial. Sin embargo, todo aquel acto legislador, toda ley, puede establecer dentro de lo que resta, es constitucional. Entonces, toda esa parte azul, el legislador tiene discrecionalidad para decidir cómo configurar el derecho. Esta es, digamos, esta es una manera muy simple de explicar cuál es la idea del contenido esencial, pero el contenido esencial es justamente eso. El contenido esencial no abarca todo lo que protege el derecho, sino ciertos elementos, los cuales el legislador, si bien la reserva de ley le permite decidir, no puede hacerlo de manera arbitraria o incluso discrecional. Es un elemento, es una esfera que no puede tocar. Pero bueno, ya que tienen más o menos una idea de cuál es, digamos, la idea detrás, esta idea que es una expresión muy sencilla, pero digamos, es todo el elemento de esta ponencia. ¿Cómo llegó esta idea a Alemania? Sí, como mencioné, claro, Argentina podía tener una disposición similar, sin embargo, en Alemania se considera que dicha disposición no tuvo no influyó en lo que pasó en Alemania en el artículo 19, párrafo segundo, sino que ya podían verse, digamos, algunas variantes de tal contenido en las constituciones de los Land. Alemania es un estado federado, pero antes de ser un estado federado era un estado de reinos, que también se llamaba un Land. Y cada Land tiene una constitución. Varias de ellas contenían ya una garantía que no permitía al rey feudal del Land eliminar ciertas libertades. Claro, hay que tener en cuenta que en esa época, antes de la Constitución de Weimar, los derechos no vinculaban a la autoridad. Simplemente eran concesiones graciosas que el rey dotaba, pero él no estaba vinculado a las mismas. La ley podía configurarlas si el legislador quería, pero no había ninguna vinculación como la tendremos más adelante. Más adelante en la Constitución de Weimar no vemos esta disposición, pero justamente es esta Constitución, la Constitución de la República de Weimar, la que catapultó o es la razón por la cual se tuvo que incorporar en la ley fundamental de Bonn, y eso se debe justamente al periodo del nacionalsocialismo. ¿Por qué? El problema de la Constitución de Weimar, justamente como veremos más adelante, es que no había ninguna restricción, igualmente a ningún órgano, y el legislador, si bien ya no era el rey feudal, ya era el parlamento soberano quien era el representante de la soberanía no tenía límites. Y los derechos fundamentales, si bien estaban ahí, no lo vinculaban a él. Al contrario, él era quien decidía en un momento dado cómo debían acatarse a través de la ley. ¿Quién decía la ley? El legislador. Entonces él tiene la mano y el control de todos estos derechos, por lo cual más adelante, cuando llegó el partido nazi, llegó al control, fácilmente pudo eliminar, de hecho fue por un decreto, eliminó todos los derechos, no pasó absolutamente nada y era constitucional. Y justamente esto fue lo que nos lleva a que la ley fundamental después de la Segunda Guerra Mundial partiendo de esta experiencia, tuvo que incorporar candados y límites para evitar la serie de locuras que sucedieron durante el periodo del nacionalsocialismo. Pero ahora vemos más de cerca estos problemas de la República de Weimar. Como ya dije, la ley parlamentaria es quien establece los límites y el contenido de todos los derechos fundamentales, sin ninguna restricción. El legislador podía en un momento tasar parcial o totalmente los derechos e incluso podía crear una ley que volviera el derecho inefectivo, pero aún así, bueno, existía. Y él decía, bueno, está el derecho, no aplica a través de la ley. No lo decía textualmente, pero la ley no tenía ningún límite y la academia no puede decir, bueno, esto está mal, porque no había ningún elemento valorativo que permitiera justamente detenerlo. El problema de la República de Weimar, como muchos autores señalan, es la relatividad valorativa. No había un orden de valores que pudiera representar un límite al legislador. ¿Por qué? El legislador, si él también, la ley lo afecta, por supuesto que uno no se va a afectar, pero como veremos eso no sucede, por lo cual, si bien no es la razón que explica la caída de la República de Weimar y el ascenso del nacionalsocialismo, pero es una de las razones que a nivel constitucional fue muy problemática y las cuales la ley fundamental de Bonn, la constitución actual de Alemania, tuvo que responder. Esta falta de candados o contrapesos fueron justamente utilizados por el gobierno fascista para simplemente llevar a cabo todos los planes que ya tristemente conocemos.
Pero bueno, ya teniendo esta idea, antes de ir a la disposición constitucional, quiero justamente hablar de la estructura de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque durante todo yo creo unos 10 minutos que hable sobre la estructura, van a notar que cuando ya hable del contenido esencial, van a decir, bueno, pero eso se parece mucho. Y esa es la cuestión, que ahí es el mayor, bueno, la respuesta bueno, la aclaración de por qué el contenido esencial no juega un papel tan importante en Alemania. Pero bueno, los derechos fundamentales pueden dividirse entre normas vinculantes y no vinculantes. Como ya mencioné, uno puede pensar, bueno, si están en la Constitución son vinculantes, pero como dije, en Alemania esto no era tan claro, porque en Weimar no lo eran. Entonces, para los alemanes es siempre muy importante determinar si la norma, el derecho fundamental vincula o no a los órganos del Estado. Otra distinción de los derechos fundamentales es entre derechos subjetivos y derecho objetivo. Un derecho subjetivo es aquel derecho al cual su garantía deviene de la emisión de una sentencia. En cambio, el derecho objetivo, en nivel constitucional, se refiere a aquellos principios que todos los órganos del Estado tienen que acatar, y si no lo acatan, deviene su acto inconstitucional, pero no es necesario un control. Ellos están obligados, per se, a observar estos principios de derecho objetivo. Y después, los derechos fundamentales, justamente como requieren una sentencia, puede ser que en dado caso, haya razones que justifiquen que no se otorgue la garantía, y entonces los derechos tienen una característica graduable, lo cual más adelante tiene que ver con la teoría de los principios y distinción entre reglas y principios, pero esto no es mi tema. Bueno, lo sé, pero no, eso es otra conferencia, yo creo. Y más adelante, y esto es un elemento que tal vez, si alguien que toma una teoría, si uno toma la teoría de los principios como una forma de explicar el carácter de los derechos, es importante también entender, y eso sobre todo utilizando la teoría de mi profesor, bueno, de Robert Alexy también, que mi profesor es alumno de Robert Alexy, los derechos fundamentales son la transformación de derechos morales en derecho positivo. Contienen este elemento moral valorativo que les da la importancia, pero siguen siendo normas de derecho positivo, por lo cual todos los cánones de interpretación y todas las herramientas de la metodología jurídica son aplicables, pero siempre teniendo en cuenta que hay un elemento valorativo que debe tenerse en cuenta. Ya había hablado justamente de la distinción entre derechos subjetivos y objetivos. Eso será muy importante porque justamente uno de los problemas que tenemos con el contenido esencial es la pregunta, ¿qué es? ¿Es un derecho subjetivo o es un derecho objetivo? Porque per se no es un derecho el contenido esencial. Es una disposición dentro de los candados que estableció el constituyente de Bonn. Es una disposición que establece un candado, pero no se sabe si es un derecho. Y como ya mencioné, los derechos subjetivos son a través de sentencias y la garantía es la sentencia, digamos, el otorgamiento de la decisión en sí. Y los derechos también tienen un elemento subobjetivo en el sentido, desde el caso Lut, que todos los jueces al interpretar el derecho tienen que realizar una interpretación conforme de tal disposición con la Constitución. Ese es el carácter irradiante de los derechos fundamentales. Ya había hablado justamente, mencioné los derechos fundamentales pueden ser posiciones prima facie o posiciones definitivas. Posiciones prima facie se refiere a las obligaciones prima facie, las cuales hay una obligación en tanto no existan razones de peso que justifiquen su no aplicación. Y esta es la estructura de los principios. Los principios tienen elementos pueden ser graduables, y en un momento, en colisión de otros principios, el otro principio puede haber razones que justifiquen que no se aplique el principio que se está estudiando o el cual se está pidiendo la garantía. Los derechos muchas veces pueden tener también un carácter absoluto. Por lo general son principios, pero hay derechos absolutos como pueden ser la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, pero en la mayoría de los casos son derechos, tienen un elemento de una naturaleza de principio, porque casi todos ellos permiten una restricción. La posibilidad de emitir una restricción o de aplicar una restricción de derecho los convierte ya, si no es una excepción, por supuesto, los convierte ya, son candidatos a ser un principio. Antes de hablar justamente, explicar esta relación entre restricciones y protección, quiero solamente señalar que en Alemania los derechos se dividen en funciones. Hay derechos de defensa, muchas veces llamadas libertades negativas, o las libertades clásicas, libertad de trabajo, libertad de reunión, libertad de asociación, las cuales son derechos los cuales
la pretensión, lo que busca el que promueve el portador del derecho es que el Estado no intervenga y permita el disfrute. Por su parte están los derechos de prestación, los cuales, a diferencia de los otros, exigen no que el Estado no intervenga, exigen una acción. Estado, yo no puedo tener la garantía si tú no intervienes. Claro, uno puede decir, bueno, un derecho de defensa puede convertirse en derecho de prestación, pero hay diferencias. Por ejemplo, yo quiero salir a marchar, el Estado no me da mi permiso, uno puede decir, bueno, la exigencia de que me emite el permiso es una prestación, pero no lo es, porque la existencia del derecho mismo no requiere ese permiso. En cambio, yo no puedo tener, por ejemplo, derecho al bienestar, una mínimo existencial en Alemania, si el Estado no me da dinero, si no me da servicios. Digamos, yo no puedo tener esa garantía o ese ejercicio sin el Estado. Los derechos de igualdad son derechos modales, es decir, son derechos que justamente pueden referirse a derechos de defensa o derechos de prestación, pero a partir del principio de igualdad. Si a mi vecino, yo estoy en un estado de pobreza y mi colega también lo está, pero el Estado a él le da el mínimo existencial y a mí no, están en la misma situación, ahí hay una lesión al principio de igualdad. Porque estamos en la misma situación, yo también debo recibir la misma garantía. Pero bueno, solamente este pequeño paréntesis es para hablar que el contenido esencial se considera que solamente afecta el concepto a los derechos de defensa, porque en los derechos de prestación, como el legislador no solamente, o la autoridad la cual se busca que no actúe o detenerla, solamente se refiere a un acto, mientras que en materia de prestación, la prestación puede cumplirse en distintas maneras. Entonces, el contenido esencial ahí no entra la duda, bueno, ¿cuál de todos ellos representa el contenido esencial? Y justamente esa es una de las razones por las cuales en materia de derechos de prestación, la idea del contenido esencial no ha jugado un rol muy importante. Por eso casi toda esta discusión va a ser en derechos de defensa, los cuales siguen esta estructura. Cuando A, ámbito de protección e intervención, y no hay una justificación, bueno, mejor lo pongamos porque la lean. Cuando un acto o una situación es el bien protegido, de hecho fundamental, el Estado interviene y el Estado interviene en esta situación o bien, y esa intervención no está justificada, entonces entra la consecuencia jurídica. ¿Qué quiere decir? Si yo en un momento dado, yo tengo un derecho y el Estado, al emitir una ley, limita tal restricción, pero el legislador cuenta con una reserva de ley o un derecho que dice yo justifico, fundamento esta restricción a partir de este derecho fundamental o el uso de una competencia que la Constitución me da. Si no existe, si por un lado no existe dicha competencia, no hay una reserva de ley, o segundo, es desproporcional, son de proporcionalidad, entonces entra la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Como mencioné, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, los cuales el efecto, la garantía, es la sentencia que te da, que acciona el efecto de protección del derecho. Entonces, por eso es así que esta es la fórmula, esta es la estructura para tú revisar cualquier derecho y libertad. Esta es la estructura que tienen que tomarse en cuenta y justamente esto lo explicaré con una manera un poco más visual. El supuesto de hecho es lo que se encontraba en el paréntesis. El supuesto de hecho responde a las preguntas: ¿qué protege la norma? ¿A quién? ¿Quién es el portador? Y ¿qué intervenciones se consideran que afectan tal derecho? Porque si en un momento dado hay una ley que regula una actividad que no afecta a mi derecho, pues yo no tengo ninguna pretensión de defensa, porque el Estado dice, bueno, ¿en qué te afecta a ti tu derecho? Entonces, el supuesto de hecho implica esa combinación. ¿Qué es lo que protege la norma? ¿Quién es el portador? ¿Y qué actos son los que afectan dichos bienes? Y esa es la protección prima facie. Eso es lo que en un principio protege el derecho en sí, y después, al aplicarse las restricciones, se aplican las restricciones, reducen esa protección amplia y llega la garantía efectiva. Y aquí es justamente donde quiero que tomen atención. La garantía efectiva, cualquier acto de autoridad que trastoque esta garantía efectiva es inconstitucional. Y entonces uno dice, bueno, eso suena muy similar al contenido esencial. Y ese es el problema para el contenido esencial. Porque, como ya, no sé si estuvieron ya en la clase de ponderación, las ponderaciones al emitir la sentencia, cualquier acto que esté en las mismas circunstancias, de los mismos derechos, y que en el caso dado
tuvo un derecho peso, digamos, ganó la ponderación tu mayor peso, cualquier acto que supuesto que haga en ese mismo caso va a tener el mismo resultado. Entonces, cualquier acto que afecte ese bien que la ponderación consideró protegido es inconstitucional. Y esa es la cuestión que la hace parecer mucho a contenido esencial. Y eso más adelante veré por qué en la práctica afectó al concepto de contenido esencial. Pero bueno, ya había dicho, el concepto de supuesto de hecho regula, aquí yo por lo general cuando hablaba de ámbito de protección, antes utilizaba ámbito de protección, pero ahora yo creo que ya lo hacía justamente para simplificar. Pero bueno, supuesto de hecho comprende el ámbito de protección, que contiene, que responde, ahorita vamos a ver las preguntas qué y quién, y las restricciones. Y las restricciones se refieren a todos aquellos elementos negativos en los cuales niegan la consecuencia jurídica del derecho. Estas teorías, justamente en Alemania en los 60-70, fue la discusión de que si el derecho ya está limitado por sí mismo o si las restricciones eran un elemento externo. Las teorías internas señalaban que el derecho ya está limitado por sí mismo y no, cualquier caso de conflicto entre derechos no era posible porque los derechos no podían superponerse, mientras otras teorías emanentes señalaban que el derecho, si bien podía proteger más casos, había un centro que el mismo derecho, un núcleo de protección que no es similar de contenido esencial, pero por eso esas teorías son un poco, no tuvieron mucho éxito, y las teorías que se considera que es la actual o la dominante, la teoría externa, la cual separa lo que protege un derecho prima facie respecto al derecho que queda después de aplicar las restricciones. Por eso, ámbito de protección, el ámbito de protección que forma parte de este supuesto de hecho, responde a las preguntas ¿quién? ¿Quién es el portador? Que es el ámbito de protección personal. Después, ámbito de protección material es ¿qué? Que protege la norma. Y como en países como Latinoamérica, este ámbito de protección se ha ido ampliando al incorporar tratados internacionales, porque incorporas también, como en el caso mexicano, se incorporaron nuevas situaciones que antes no estaban protegidas. Entonces el ámbito de protección amplió la serie de casos tenían la protección constitucional. La intervención se refiere a la lesión, se refiere a ese acto por parte del Estado que lesiona lo que está protegido. Y este es el puente que conecta el ámbito de protección, o supuesto ámbito de protección, y la restricción está en medio, pero se ha considerado en Alemania que forma parte del ámbito de protección en este como bloque llamado supuesto de hecho. Ya el concepto clásico y ampliado yo creo que no vale la pena hablarlos aquí, simplemente en Alemania se considera que cualquier afectación, aunque la ley no lo señale, se puede considerar una intervención en un derecho. Y por último, y esto, como ya mencioné, una teoría interna busca que los derechos no se superpongan, si tienen un supuesto de hecho estrecho, pero sí, si se toma, por ejemplo, lo que considera Alexis como que es la visión correcta, uno puede ampliar este supuesto de hecho. Es decir, ¿qué se refiere a ampliar un supuesto de hecho o limitarlo o hacerlo más estrecho? Ampliarlo significa que se van a considerar como protegidas cualquier acto o situación que a través de la experiencia se considere que forma parte del derecho. ¿Qué quiere decir? Que ciertas actividades que la sociedad considera como derecho, como libertad al trabajo, pero todavía no sabe si es libertad de trabajo o son nuevas formas, se considera que la libertad del trabajo, derecho al trabajo, lo protegerá. Una teoría de supuesto, de hecho, estrecho te diría que no, que solamente ciertas actividades, pero eso limita mucho y el uso de los derechos y también, sobre todo en el caso de Latinoamérica, incorporando los tratados, tiene por efecto que los derechos se amplíen. Por lo cual, la teoría que utilizaremos siempre es la teoría del supuesto de hecho es amplia. Sin embargo, tú cuando amplías los derechos, puede haber momentos en que la ampliación de derecho por lo general también representa el menoscabo a otro derecho. Yo tener un derecho muy fuerte a la libertad de la privacidad o a la libertad de prensa puede en un momento representar un menoscabo a la libertad de la privacidad. Y justamente esa es la situación por la cual entra la pregunta de la justificación. El Estado, si el Estado, el legislador, cada vez hay más derechos y cada acto que el legislador realice es inconstitucional, pues el legislador deviene a perder su función. Por lo cual el legislador puede justificar restricciones a través de un fundamento. Y ese fundamento puede ser de una discrecionalidad y hay los tipos distintos de restricción, pueden ser la reserva de ley, reserva cualificada, restricciones textuales y el test de proporcionalidad. No voy a dar el test de proporcionalidad porque es otro tema, simplemente recordemos que el test de proporcionalidad tiene la grado de idoneidad,
necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Y esta es digamos, es una forma de explicarlo muy sencilla, porque por un lado hay una meta que busca el legislador a través de la ley, pero dicha ley afecta a otro derecho. Entonces, por un lado hay una intervención a otro derecho a través del medio. Pero bueno, esta clase no es sobre ese tema. Y ya por fin volvemos al contenido esencial. Una disculpa por este pequeño paréntesis, pero justamente lo que acaba de decir es la razón por la cual el contenido esencial no juega un papel muy importante en Alemania, y ahora veremos por qué. El artículo 19, párrafo segundo de la ley fundamental, contiene justamente aquí el contenido esencial. En ningún caso un derecho fundamental puede ser afectado a su contenido esencial. Pero bueno, ¿cuáles son las características de esta disposición? Por un lado, la disposición está dirigida al legislador. ¿Por qué? Porque el legislador, como ya comenté, es aquel autoridad del Estado, la cual está encargada de limitar, bueno, a través de la ley limita los derechos fundamentales. Uno puede considerar que el Ejecutivo a través de decretos lo puede hacer, pero todos los órganos del Estado, debido al principio de Estado de Derecho, principio de legalidad, tienen sus competencias, están configuradas a través de la ley, lo cual nuevamente nos regresa al legislador. Y esto es justamente por lo cual el Tribunal Constitucional Federal Alemán justamente reconoce que es el legislador, pero también intenta darle una explicación al contenido esencial. ¿Por qué? Porque si uno revisa el proyecto constituyente, el contenido esencial, el constituyente alemán quería ponerlo ahí, pero nunca hubo una discusión muy grande de qué efectos debería tener. Al parecer podría considerarse que fue motivada más por una cuestión política que necesariamente dogmática. Bueno, en un sentido, como una herramienta dogmática constitucional. Pero aquí, si uno puede ver esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señala que, claro, el contenido social no puede ser no puede ser intervenido, no puede sufrir ninguna intervención, y cualquier excepción que justifique dicha protección es injustificada. Pero no dice nada, no señala qué es. Claro, aquí justamente en este segundo párrafo señala restricciones extraordinarias prescritas por el artículo de la garantía del artículo 19 se refieren a los casos en los que el legislador está habilitado para restringir derechos fundamentales. Como ya mencioné, es justamente ese reconocimiento que el objeto de dicha exposición de contenido social es el legislador. Pero aún así el constitucional no sigue diciéndonos qué es el contenido esencial, simplemente señala, el contenido esencial no puede ser trastocado, no puede ser intervenido, y el legislador es quien es el objeto de esta exposición, el destinatario, pero no dice qué es. Y esa es la cuestión. La academia ha considerado que esta disposición es comprensiva. Todos los derechos de la Constitución eh, forman parte, esta disposición se refiere a todos los derechos, incluso aquellos que no tienen restricciones. En Alemania hay derechos constitucionales que no tienen una restricción o reserva de ley. Y uno podría pensar, bueno, la libertad religiosa es un ejemplo. Uno no podría justificar que, por ejemplo, en tiempo de COVID, la gente salga a una peregrinación, cuando la infección era muy alta, y podía limitarse o podía prohibirse a partir de otro derecho fundamental que limitara o justificara una limitación al derecho de ejercicio al culto. Por eso el contenido esencial está en todos los derechos, independientemente de una reserva de ley o no. Si bien dije, el legislador es el destinatario, y la reserva de ley es quien te dice, es el legislador quien lo establece, incluso cuando el derecho fundamental no señala al legislador, se entiende que el contenido esencial afecta también, digamos, es una garantía que se encuentra en ese derecho. La cuestión aquí es, como ya dije, el problema es el mismo enunciado, afectado en su contenido esencial. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que el tribunal, ahorita veremos qué es lo que ha hecho el tribunal? Y por último, bueno, no por último, pero un elemento aquí que hay que tener en cuenta, en Alemania, en toda la historia de la ley fundamental de Bonn, solo ha habido un caso, solamente hasta ahora, bueno, que yo con los libros que tengo hasta el año pasado, porque todavía han sacado uno nuevo, no ha habido ni un caso, solamente ha habido un caso donde se ha declarado inconstitucional una disposición legal
por afectar el contenido esencial de los derechos. Y uno diría, bueno, ¿cómo una norma tan importante solamente sirve como una razón para un solo caso? Y veremos que eso en parte la culpa la tiene el test de proporcionalidad, pero me estoy adelantando. Vamos a ver un poquito más. El tribunal, claro, ha intentado explicar qué se refiere esto, afectado en su contenido esencial. Y dice, bueno, esto puede ser determinado a través de la situación de las regulaciones, así como del papel de tal derecho en la sociedad, e incluso de lo que quede del derecho al momento de aplicarse las restricciones. Sin embargo, esto no dice mucho. No dice mucho y los tribunales, eh, incluso los tribunales ordinarios, han intentado también darle contornos, pero por lo general evitaron este concepto, este artículo. Incluso el Tribunal Constitucional en los primeros años de la ley de Bonn, de Fundamental de Bonn, jamás lo utilizó, o lo utilizó muy, muy, muy peyorativamente, pero no realmente como otras herramientas como el test de proporcionalidad. Y claro, él intenta todavía en su jurisprudencia establecer dónde está ese contenido esencial. Y él señala, bueno, el contenido esencial está en cada derecho y debe interpretarse a la luz del derecho, pero aún así no establece dónde está. Y la misma disposición del artículo 19, párrafo segundo, tampoco señala es el contenido esencial de cada derecho. Dice, no puede ser trastocado, pero no dice qué es, cómo se llega a él. Y hay una cuestión, mucha gente parte de que un problema de este artículo 19, párrafo segundo, es que se refiere a otro derecho. Por eso mismo queda la duda, bueno, el contenido esencial es un derecho o no, pero si es una disposición que habla de otros derechos, que se refiere a otra disposición, entonces surge la idea, bueno, ¿es una disposición con un carácter objetivo, como mencioné en un principio, o es una norma del derecho subjetivo? Debe ser parte del examen de control de constitucionalidad. Y es ahí una cuestión que hasta ahora nadie ha podido resolver. Y un elemento que puede parecer capcioso, bueno, un poco curioso, eh, el contenido esencial no prohíbe la delegación de derechos fundamentales. Si bien el legislador no puede tocar este contenido esencial, con facultades de constituyente puede derogarlo. El contenido esencial no prohíbe que en un momento el legislador diga, ¿saben qué? Nadie puede salir a las calles, lo elimino, ¡pah! Y lo puede eliminar. Solamente las únicas excepciones son del artículo que establece el artículo 79, párrafo tercero, que es la cláusula penetra de Alemania, es el artículo primero, dignidad humana, y la forma de Estado democrática. Y uno puede decir, perfecto, en la dignidad humana está el contenido esencial. Y esa es ahí una cuestión que la mayoría de la academia, bueno, la doctrina considera que no. ¿Por qué? Porque la dignidad humana todavía es cuestionada. Es un derecho por supuesto, pero no se sabe todavía qué naturaleza tiene, si es un derecho subjetivo o si es una escala, un límite, justamente para individualizar, proteger la autonomía del individuo. Yo tengo un compañero que es experto en este tema, pero simplemente mencionaré que contenido esencial y dignidad humana se ha considerado que no es lo mismo, porque la dignidad humana, en muchos casos, también funciona como una forma de ciertos derechos que eran amplios, concretizarlos al individuo. ¿Cómo es esto? En Alemania no existe un derecho a la personalidad dentro de la ley fundamental, pero está protegido constitucionalmente. Y de pronto es ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay un derecho a la libertad en general, la cual a través de la dignidad humana que individualiza, crea este derecho. Crea una esfera que protege al individuo en su autonomía. Entonces se considera que la protección a la privacidad o la personalidad es el artículo segundo, párrafo segundo, vinculado al párrafo primero, artículo primero, párrafo tercero, que es dignidad humana. Y por eso, y esta cuestión es que este derecho puede ser limitado. La libertad a la personalidad y a la privacidad puede ser limitada. Y esa limitación puede sobrepasar el contenido esencial. O es mucho más amplio que el contenido esencial. Si la humana es mucho más amplia que el contenido esencial, y el contenido esencial justamente es ese resto que no puede ser tocado, y si es lo mismo, entonces ahí hay un problema. Por eso no se considera que
la dignidad humana, que puede ser una respuesta para decir que ese contenido esencial, se considera que no lo es en la doctrina alemana. Y vemos rápidamente del único caso donde se declaró inconstitucional una disposición por el contenido esencial, que es el parágrafo tercero, párrafo segundo y 3 de la Ley Federal de Ayuda Social, en la cual esta disposición señalaba que si había individuos de la sociedad los cuales no lograban acoplarse a la vida de la sociedad, el Estado podía de manera, a través de la coacción, llevarlos a instituciones para mejorarlos. Y claro, uno dice, bueno, pues eso suena muy mal. Y por supuesto, el Tribunal Constitucional dijo, bueno, el Estado no está obligado y no puede intervenir en la libertad del individuo para mejorarlo. ¿Y qué es esa mejoría? Por lo cual es el único caso donde el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha considerado una disposición como violatoria del contenido esencial. Sin embargo, hay un problema. Al final dijo, y también la mía es desproporcional. Y ahí puso el primer y creo que el último clavo para el contenido esencial. ¿Por qué? Porque justamente, como ya vimos en un principio, se parece mucho la proporcionalidad y hasta cierto punto dado el contenido esencial. Y para ver cómo se parecen, veamos las dos teorías que explican cómo es el contenido esencial. Hay una teoría absoluta, la cual señala que el contenido esencial es contenido absoluto, intocable, y el cual el operador jurídico tiene que buscar y el legislador tiene que acatar. Bueno, tiene que siempre observar y no puede legislar respecto de él. La teoría relativa es distinta. La teoría relativa señala que este contenido esencial existe, pero es el producto de la ponderación. Es el resultado de la ponderación, el resultado de la misma, señala cuál es el contenido esencial. Es decir, en la teoría absoluta, en las dos teorías, tenemos una protección amplia del derecho, un supuesto derecho amplio, el cual el contenido esencial está dentro y tenemos un núcleo, que es el núcleo del derecho, que está protegido esencialmente, y después tenemos el resto del derecho que puede ser limitado. Una teoría absoluta te diría, bueno, puedes realizar ponderaciones, pero solamente en la parte azul, pero no en la amarilla, porque esa es absoluta. Mientras que la teoría relativa te diría, no, ese contenido azul es el producto de la ponderación, es el resultado de la ponderación. Por eso la teoría absoluta señala que existe la idea de núcleo del derecho y el resto, que es limitable. Y ese núcleo tiene el carácter de una regla. Por eso justamente habla de distinción entre reglas y principios, porque también se considera que es una regla. Es decir, es una regla sin excepciones, porque puede haber reglas sin excepciones. La única forma de no acatar una regla, no aplicar si hay una excepción, que establezca la regla. El núcleo esencial es una regla sin excepciones, por lo cual es absoluto. Cualquier acto que entre dentro del supuesto hecho de la regla obtiene la consecuencia jurídica de la misma. Y señala que, bueno, puede haber una coexistencia entre reglas y principios, porque la regla, claro, es ese núcleo, y los principios son todo aquello que se puede ponderar en esa parte azul del resto. El problema justamente es, bueno, ¿cuál es la fundamentación de ese contenido, ese núcleo? ¿Dónde está ese núcleo? ¿Qué disposición señala eso? Una solución que pueden haber dicho, bueno, el legislador lo puede haber dicho, pero si uno lee la fundamental, el artículo 19, párrafo segundo, no señala cuál es el contenido esencial de cada derecho. Dice, bueno, y ese fue un problema que mencioné, es un artículo que hace referencia a otras disposiciones, y las otras disposiciones no señalan tampoco cuál es su núcleo esencial. Entonces, el problema de la teoría absoluta es que si bien hay un núcleo esencial, pero ¿cuál es? ¿Cómo llegamos a él? ¿Y cómo justificamos constitucionalmente que ese es el contenido esencial? Y eso es justamente las críticas. En Alemania, aún con la idea del contenido esencial, se ha considerado constitucional la cadena perpetua y la custodia de seguridad. La custodia de seguridad, tal vez en Latinoamérica no se conozca mucho, se refiere que en Alemania, gente que reincide en crímenes, incluso cuando ya han cumplido la condena, el Estado los puede obligar o los puede recluir en instituciones eh, psicológicas, lo cual el Tribunal Europeo considera como que es una segunda pena. Pero Alemania ha señalado que debido al peligro que este tipo de personas representa, es proporcional a la medida. Y esta es una negación total de hecho fundamental.
eh, pero se ha considerado que es proporcional y justamente nunca se habló del contenido esencial. ¿Por qué? Porque entra la proporcionalidad. Y como ya dije, la dignidad humana no puede justificar este núcleo porque la dignidad humana puede sobrepasa a veces lo que se consideraría que es el núcleo esencial. Y la pregunta es, bueno, si el núcleo esencial es una regla, ¿cómo se justifica dicha regla? Y es aquí cuando entra la teoría de la teoría absoluta. Aquí hay un error. Esta es la teoría relativa. En la teoría relativa está el supuesto de hecho original, después se aplica una ponderación, después de la ponderación, la garantía efectiva es el núcleo esencial. Y uno se queda pensando, bueno, se parece mucho a lo que mostraste antes, donde había un supuesto de hecho, se aplican restricciones y lo que queda es la garantía efectiva. Porque justamente esa es toda la estructura de la ponderación y de la proporcionalidad. Para la teoría relativa, digamos, la regla que se buscaba, la regla de contenido esencial, es como dice la proporcionalidad. Al final de la ponderación se crea una regla para los mismos casos. Esa es la garantía efectiva. Esa es la regla que la teoría relativa permite. Para la teoría relativa no existe a priori un núcleo esencial. El núcleo esencial se llega a él a través de la ponderación. Justamente, esa regla de contenido esencial es el producto de la ponderación y la garantía efectiva justamente es esa. Por eso, lo que ha ocasionado es que el test de proporcionalidad ha eliminado, no ha eliminado, pero simplemente ha relegado en un segundo papel al contenido esencial. Pero claro, hay críticas, porque justamente si el artículo 19, párrafo segundo, se vuelve irrelevante, implicaría que por el test de proporcionalidad no está en la Constitución, se deriva de ella, pero no es una exposición, por lo cual implicaría que está derogando el test de proporcionalidad al artículo 19, párrafo segundo, se lo vuelve irrelevante. Si al final toda ponderación es el núcleo esencial, entonces el artículo 19 por segundo debiera ser inútil. Claro, hay autores como mi asesor que dicen que no, que al contrario, que la ponderación también justifica este artículo. Esto es igual, justamente vuelve irrelevante. Y lo último es que si consideramos que es el test de proporcionalidad la herramienta adecuada, el contenido esencial simplemente tiene un significado declaratorio. Pero bueno, ya espero, ya creo que dejé algunos minutos y una disculpa es que tenía que explicar toda la primera parte porque la proporcionalidad sin querer, sin que yo también a cierto punto lo fui descubriendo, se convirtió en una herramienta que canibalizó al contenido esencial. El contenido esencial uno siempre en Latinoamérica lo escucha como ese elemento que no se puede tocar. Pero el problema es justamente es cómo accede uno a él y la misma disposición no lo señala. Y entonces lo que en la práctica del Tribunal Constitucional dijo, bueno, yo no puedo en un momento dado decirle al legislador, oye, estás mal porque tocaste el contenido esencial. Y el legislador, bueno, ¿y cuál es ese fundamento de la Constitución? No puede. Entonces, el Tribunal Constitucional utilizó el test de proporcionalidad que fue desarrollando con el tiempo y a través de esa ponderación, señalando, argumentando por qué tal derecho o tal ley era inconstitucional, a partir de otro derecho o la interpretación del mismo tribunal, llegó justamente a señalar todo lo que esta sentencia señala es la garantía efectiva y eso tú no lo puedes tocar, que para efectos prácticos es el mismo efecto que el contenido esencial. Pero bueno, ya les dejo algunos minutos y ustedes me pueden preguntar. Muchas gracias por su tiempo. Digamos, una hora fue muy poco tiempo, pero para un tema tan diverso y tan complejo y que requiere muchas veces todo como trasfondo. Pero a mí me gusta mucho. Ustedes pregúntenme si yo tal vez hablé muy rápido en algunas partes, porque justamente el tiempo me quiera dar tiempo de preguntas. Pero adelante, yo puedo afinar conceptos, yo puedo intentar solucionar algunas preguntas. Espero que pueda solucionar todas, pero adelante, con todo gusto yo estoy aquí para ustedes. Ujú. Muchísimas gracias, profesor. No, la verdad ha estado muy bien la exposición y quiero invitarles a los participantes a que nos comenten aquí a través de sus redes sociales, porque nos siguen desde algunos países, eh, cuál es el artículo de sus constituciones, ¿sí? Y que nos digan también desde qué país nos señalan que pueda tener una disposición parecida a este famoso artículo 19 de la Constitución alemana, porque justamente yo les quería compartir que en el caso del Ecuador tenemos el artículo 84, ¿no? Que nos dice, la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar
formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales, y los que sean necesarios, dice, para garantizar la dignidad del ser humano o comunidades, pueblos y nacionalidades, ¿cierto? Entonces, y luego también pone un condicionante de reforma constitucional que no puede afectar a los derechos reconocidos por la Constitución. Entonces, digamos, en el caso ecuatoriano tenemos el artículo 84 que tiene o que ha adoptado esta línea, y podríamos decir en buena medida que eh, asume al hablar de garantizar la dignidad del ser humano, asume como sinónimo a este contenido esencial, como sinónimo de dignidad humana. Entonces, profesor, la verdad muy interesante su exposición, y bueno, ojalá nos vayan comentando por aquí también en redes qué es lo que nos dicen sus constituciones también. Tenemos levantada la mano de Manuel Serrano, quien tiene una pregunta. Lo escuchamos, doctor. Muy buenos días con todos. Excelente ponencia, muchas felicitaciones para el ponente. Eh, ok, mi duda es sobre lo siguiente, me quedó todo muy claro. Quisiera tal vez, ya que sobre todo en el tema del núcleo duro, ¿no? No es lo mismo, es correcto, no es lo mismo decir que es la dignidad humana el núcleo duro. Podría a lo mejor ser, le pregunto al doctor, según su criterio, esa línea que divide precisamente el núcleo duro de la esfera donde puede el legislador hacer reformas, hacer restricciones, podría ser esa la dignidad humana tal vez, que se puede mover dependiendo del caso, cuando hay un caso que es bastante complicado y que requiere ponderación. Quisiera saber su criterio, doctor. Muchas gracias. Este, Muy buena pregunta. Es que sí, ciertamente hay, sobre todo, por ejemplo, Günther Dürig, un buen académico alemán, él justamente buscaba señalar que, bueno, la dignidad humana justamente es esa línea que representa, digamos, que es la frontera del núcleo duro. El problema con la dignidad humana es que la dignidad humana parte de la idea del individuo, y ahí hay un problema con los derechos colectivos. O sea, uno puede decir, bueno, el derecho colectivo es la unión de varios individuos, pero ahí hay un problema porque la dignidad humana en Alemania, no solamente, digamos, yo a cierto punto creo que teóricamente podría justificarse más, pero aquí en Alemania el problema de la dignidad humana es justamente ese carácter individualizador, lo cual afecta a los derechos colectivos y en ciertos casos también, por ejemplo, derechos de prestación social, digamos, también hay una serie de número, hay un gran número de portadores. Esa es la cuestión. Lo malo del derecho es que es justamente el problema aquí de qué se entiende por dignidad humana en cada sistema. Y aquí en Alemania justamente ese carácter que individualiza, lo cual lo diferencia mucho de la dignidad humana. Claro, yo ahorita en todos los libros que estaba leyendo para preparar la clase, porque también hay que saber qué había de nuevo, porque yo ya sabía parte de esto, pero siempre es más vale actualizarse. Y muchos de ellos siempre quieren utilizar la dignidad humana porque dicen, bueno, es que ese núcleo es una protección que ahí está, que la Constitución nos ofrece, pero siempre todos ellos al utilizar la dignidad humana dicen, bueno, pero es que la Constitución que tenemos nosotros en la misma nos dificulta mucho esto. Y si bien la dignidad humana, el problema es que la dignidad humana está en todos los derechos. En Alemania la dignidad humana es parte de todos los derechos porque todos los derechos son individuos. Entonces, en una colisión, ahí digamos, uno trastoca con las dos dignidades humanas y dice, bueno, pero no es la misma. He ahí el problema. Una razón por las cuales no consideran que la dignidad humana representa el mismo núcleo o no se ve afectada, en el caso que un derecho en un momento dado totalmente no se aplique, es justamente que la observancia y consideración del mismo derecho puede en un momento representar una como deferencia o reconocimiento de esa vinculación de la dignidad humana, pero por la mayoría de autores que he leído, y bueno, la opinión mayoritaria es que la dignidad humana en ese sentido, ese carácter individualizador que tiene,
es lo que dificulta que, digamos, equiparar lo que funcione como línea para determinar cuál es el núcleo esencial. Creo que es una solución que mucha gente, es que todo lo comienzan, ven el potencial, pero justamente esa interpretación dificulta dicha respuesta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Tengo también además una inquietud antes de darle la palabra al doctor Felipe Ochoa, quien ha levantado su mano, y es saber, bueno, es que al hablar todo el tiempo de dignidad humana y de contenido esencial, sin saber exactamente qué es, pero afirmarlo con toda la convicción, posiblemente nos vemos tentados a, a identificar realmente cuál es ese contenido esencial como para tener claridad para poder resolver los casos concretos. Y de ahí surge la pregunta, ¿es conveniente o resulta peligroso eh, establecer de manera formal cuál es el núcleo esencial de un derecho? ¿Por qué? Porque, bueno, si es que queremos saber, digamos, un reconocimiento oficial de este es el núcleo esencial de ese derecho, nos daría luces para saber qué es lo que no se puede afectar. Pero eventualmente pueden haber otras dimensiones de ese derecho que no ha sido reconocido oficialmente y que por no ser reconocido oficialmente, pues los puedes afectar. Entonces, de ahí ¿qué es lo que resulta mejor? ¿Es conveniente o es todavía más peligroso establecer cuál es ese contenido esencial? Sí, muy de acuerdo, y es justamente esa es la cuestión. Establecer justamente qué es lo que te lleva a acabar limitando incluso la misma garantía del derecho, porque puede ser legislador, bueno, ese no es el contenido esencial, significa que yo puedo disponer discrecionalmente, casi arbitrariamente, lo que yo quiera de lo demás. Por eso, la ventaja de la teoría relativa de las ponderaciones es que ese núcleo puede creciendo de las mismas, como las mismas, los casos, la ponderación, bueno, el modelo de los principios es casuístico, se va descubriendo y también se puede ir ampliando y se pueden ir ganando derechos que justamente esta idea de las teorías internas, justamente, esa es una de las críticas de las teorías internas de los derechos fundamentales, que limitan justamente los derechos, pero lo hacen para evitar colisiones, pero al limitarlos van negando el mismo carácter evolutivo de los derechos. Muy bien, doctor. Bueno, vamos con la pregunta del doctor Felipe Ochoa. Lo escuchamos, doctor. Gracias, mi doctor. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Doctor, hago una consulta. Los estados partes tienen la obligatoriedad en función de lo que dice el sistema interamericano de adaptar sus normas internas a lo que dice pues los tratados internacionales del que forman parte los estados. Sin embargo, como leyó el doctor Armijo el artículo 84 de la Constitución ecuatoriana vigente, habla pues de la dignidad humana y también pues yo lo voy a correlacionar con el artículo 44, que esta Constitución habla de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un código que se llama Código de la Niñez y Adolescencia. Pero si nosotros observamos el Convenio de la Niñez, que es un tratado internacional del cual es parte nuestro país, no existe el término adolescente. Ellos dicen pues que toda persona menor de 18 años es niño. Es niño. Entonces, pregunto, ¿se crearía un conflicto entre la norma interna y el tratado internacional? ¿Qué sucede? Es más, aquí hablamos en el Código de la Niñez y Adolescencia de adolescentes infractores. Adolescentes infractores. Y se dictan medidas de protección contra adolescentes y a favor de otros adolescentes cuando estudian en la misma entidad educativa, vulnerando un derecho fundamental de la educación. Entonces, mi pregunta es concreta. ¿Existe un conflicto entre la norma interna y los tratados internacionales? Y como el tratado internacional tiene rango constitucional y
suponemos, sopesamos el principio pro homine, ¿no? Sería de aplicación inmediata del tratado. ¿Y qué pasa pues con los jueces que se apegan estrictamente a la legislación interna y la Constitución y no hacen el análisis de convencionalidad o bloque de constitucionalidad que le llamamos, doctor? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, esta es una pregunta que, bueno, una pregunta muy buena pregunta. Claro, no tiene mucho que ver con el contenido social a cierto punto, pero es una pregunta que a mí me fascina porque es el tema, bueno, y también hay un poquito subrayar algo. Yo digamos, todavía no soy doctor, ya acabé, ya casi acabo, ya solamente me falta una cosa de la tesis pero yo ya conseguí el grado, pero justamente mi tema de doctorado fue esta pregunta. Yo soy de México y en México justamente el Tratado Internacional, la Convención Americana tiene rango constitucional. ¿Y qué sucedían con estas restricciones? Diferentes restricciones causa esta distinción y este problema, porque si hay una tensión, yo le diría, respondiéndole, si hay una tensión, no voy a dar el resultado de mi tesis, porque justamente mi tesis fue justamente solucionar este problema, dar una solución, aportar un modelo para los jueces. Sin embargo, solamente quiero explicar algo. Para el derecho internacional, una cosa es lo que tenemos nosotros entendido, lo que dice la Corte Americana, pero otra cosa es el derecho internacional en general. Y otra también cosa es el sistema europeo de derechos humanos de Estrasburgo. Si yo, por ejemplo, yo llego con los criterios que emite la Corte Americana con la misma idea a Europa, se van a burlar de mí. ¿Por qué? Porque allá da margen de apreciación. Allá el tribunal de Estrasburgo no interviene de una manera tan intensa. Y también los países no han incorporado el tratado en su constitución muchas veces. En Alemania, que tiene rango de ley parlamentaria. Es decir, el legislador puede emitir una regla mañana y decir, ¿saben qué? Convenio europeo no sirve, una ley que diga, Convenio europeo se deroga. ¡Pum! Acabó. Y es constitucional. La cuestión aquí es, solamente, no quiero hablar de los resultados de mi tesis, pero solamente mencionar los problemas que tenemos. Digamos, porque también yo en México tuve la misma situación. La interpretación promine no funciona para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos derechos en colisión, por ejemplo, en un caso una disposición en México, una disposición similar sería que en México los ministros de culto no pueden votar, no son portadores del derecho al voto pasivo. Ellos no pueden ser candidatos de elección popular. ¿Por qué? Porque en México hay un principio estricto de laicidad, no del laicismo. Digamos, ese principio tan estricto separa el Estado de la Iglesia y busca que los ministros de culto no puedan formar partidos políticos. Sin embargo, eso es contrario a los tratados internacionales que ha ratificado México, que tienen rango constitucional. Entonces, ¿qué diríamos? Si uno aplica un tratado internacional, derogaría en los hechos la Constitución. La Constitución no puede derogar a sí misma, no puede haber normas constitucionales que se deroguen. ¿Qué significa? Que las dos tienen rango constitucional y que las dos existen. Pero bueno, eso es adelantar un poquito mi conclusión. Pero ¿qué sucede? El pro persona, uno diría, bueno, el pro persona, pues los ministros tienen derecho porque tal artículo le da tal protección. Pero ¿qué hace eso? Afecta totalmente el principio de esta estricta laicidad y esta estricta separación del Estado, que es un bien constitucional, el cual tiene el mismo rango que los derechos, porque los derechos también pueden entrar en colisión con otros bienes o principios. Claro, en este caso de los adolescentes se refiere que una disposición es reconocida por una y por otra, una la especifica y el otro no. En un momento dado puede haber razones por la cual que no le especifique, que diga, bueno, tenga mayor peso que esa especificidad. El PROMINE tiene un problema muy interno, que es que no sirve, es una herramienta para resolver concurrencia de normas. Dos normas que regulen dos derechos, dos normas que regulen el mismo derecho, se va a tomar aquella que ofrezca mayor protección o que exija menos requisitos. Sin embargo, en una ponderación tú no puedes hacer eso. En una colisión, una norma dice el principio A debe prevalecer y el principio 2 o B debe prevalecer. Sin embargo, el resultado de esa ponderación es en los hechos pro persona. ¿Por qué? Porque si en un momento yo digo la libertad de la privacidad frente a la libertad de prensa y ganó la libertad de prensa, pues la libertad de prensa
tuvo ese pro persona, aunque la libertad la individual, no, digamos, la privacidad no, y viceversa. Si tiene mayor peso la privacidad, pues el pro persona se aplicó ahí completamente. El pro persona no sirve para estas colisiones porque no puede aplicar al mismo tiempo pro persona si en un momento los derechos se niegan a sí mismos. Entonces, por eso no, esa es una pregunta que yo hasta me podría aventar horas, pero si hay una colisión, no, el contenido esencial tampoco sirve aquí mucho, y el pro persona tiene es muy limitado la efectividad, no soy el único que lo dice. También aquí en Alemania se considera que pro persona se le llama al principio como abaratamiento o menos exigibilidad, a veces se le menciona. Solamente sirve para resolver concurrencia de normas. Si uno tiene dos normas que resuelven el mismo caso, el mismo derecho, se va a elegir aquella que represente menos cargas. Pero para colisiones es la ponderación, no, el pro persona no es, promino por persona no se considera que es una herramienta. Y yo quise hablar más, pero yo creo que ya estaría saliéndome mucho del tema, y además también primero me tienen que aprobar mi segundo dictaminador de mi tesis tiene que decir que estoy bien para ya poder yo vender mi modelo. Pero bueno, pero una muy buena pregunta, una pregunta que me pone tan feliz porque sigue estando ahí. Y claro, mi respuesta tal vez sea mala, pero bueno, ya me perdí años de mi vida haciendo esto. Pero es un tema muy interesante y muchas gracias por esta pregunta. Excelente, profesor, de verdad. Bueno, igualmente por aquí estamos contentísimos con su ponencia. Lamentablemente el tiempo siempre juega en contra, pero profesor, agradecerle por